Buenas tardes, es un gusto saludarles nuevamente aquí con nuestras lecciones acerca del libro de Números. Mi nombre es Rocío Carmona de Borbolla. Estoy emocionada, ¿verdad? Porque vamos a ver un tema muy interesante que es el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Y esta lección en el capítulo número 18 de Números nos habla acerca, pues, ¿qué creen? Del diezmo, las primicias, las ofrendas, cómo utilizarlas, qué se debe hacer, ¿verdad? Si uno es beneficiario de esa gracia, de ese sostenimiento. Bueno, vamos a hablar sobre las responsabilidades de los sacerdotes y de los levitas. En Números 18:1, los sacerdotes son responsables del santuario y el sacerdocio. Entonces dice el Señor Jehová, dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y esto nos habla acerca de lo que ellos eran responsables. Tenían autoridad, sí, pero Dios nunca da autoridad sin responsabilidad. Esto es algo muy interesante, que de repente las personas ven la parte de la autoridad sin entender que toda la autoridad lleva a la par responsabilidad. Los dos siempre van juntos. Si Dios le da a alguien el liderazgo y espera que los otros se sometan a su orden y a su liderazgo, Dios también tiene una responsabilidad especial para estas personas. Número 18, versículos 2 al 7, los levitas, dice, son ayudantes escogidos de Dios para los sacerdotes en su ministerio en el altar y el tabernáculo. Aarón mismo era de la tribu de Leví, mientras que solo él y sus descendientes les fue dado el sacerdocio. Toda la tribu de Leví tenía un llamado especial de ayudar a Aarón y a los sacerdotes. ¿Cuáles son los privilegios de los sacerdotes y de los levitas? Bueno, dice que el primogénito y las porciones consagradas le pertenecen al sacerdote. Aquí en las ofrendas, una porción elegible del animal, ya sea el pecho o el muslo, dice, eran levantados y agitados delante del Señor. Después, esa porción elegible de la carne era para el sacerdote y su familia y era considerada santa, así que debía ser comida en lugar santo. Toda la ofrenda de ellos. El sacerdote también recibía porciones de todo presente suyo, y expiación por el pecado y toda expiación por culpa, regalos de aceite, mosto y trigo, y las ofrendas de las primicias también se le debían dar a los sacerdotes. Así era como el sacerdocio era apoyado en Israel. Dice, todo lo que abre matriz de toda carne. Entonces, cuando el primogénito era traído al tabernáculo, ya sea para ser dado o redimido con dinero, como el Señor les había enseñado anteriormente, también pertenecía al sacerdote. Dice, las he dado para ti. Este del primogénito también es una historia que nosotros vemos a lo largo de la escritura, ¿no? Dice, les he dado a ti, para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Entonces todo esto les pertenecía a los sacerdotes, y era vitalmente importante que los hijos de Israel cumplieran su obligación de traer estas cosas. Dios lo llama el pacto de sal perpetuo. La sal habla de pureza, de perseveración y de gasto. Entonces, un pacto de sal es un pacto puro. La sal se mantiene como un compuesto químico puro, y un pacto de sal es un pacto duradero. La sal hace que las cosas se conserven y duren, y un pacto de sal es un pacto valioso, porque la sal también es cara. Entonces, el pacto de sal, entendido por ello que era un pacto inmutable e incorruptible, el cual duraría, ya que la sal hace que las cosas sean perdurables para que no sea propenso a putrefacción o corrupción.
Entonces, según la costumbre, un lazo de amistad era establecido a través de comer sal. Se decía que una vez que habías comido la sal de un hombre, eras amigo de él de por vida. Mientras los sacerdotes tenían el derecho de recibir mucho, él también fue privado de lo que es la tierra, porque ellos no tendrían heredad. A ellos no se les daría una porción permanente de tierra, porque Dios dijo, yo soy tu parte y tu heredad. Qué lugar tan hermoso para decir, el Señor es mi porción, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y sustentas mi suerte, dice el Salmo 16:5. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre, según el Salmo 33:26. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 142:5. Cuando Dios es nuestra porción, Él es nuestra herencia, nuestra esperanza, en quien confiamos y para nuestro futuro y provisión. Estamos satisfechos con Él, ya que todos nosotros somos sacerdocio real, dice Pedro, primera de Pedro 2:9, y todos tenemos al Señor por nuestra porción. Cuando hablamos acerca de los diezmos dados a los levitas, dice la palabra del Señor, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. Cuando un israelita recibía el diezmo, teníamos que entender que Dios ordenó que los diezmos, una dádiva del 10% del ingreso personal, fueran dados a los levitas para su apoyo. Los diezmos le pertenecen a Dios. Él dice, yo he dado, así que son suyos, son del Señor para dar. Pero Él los da a los levitas para administrarlos, administrarlos y para su sustento. Cuando un israelita no estaba dando su diezmo, ellos no le estaban robando al levita. Aunque el dinero terminaba con los levitas, le estaban robando a Dios, según Malaquías 3, versículos del 8 al 10, porque Dios recibía el diezmo del dador y Él lo daba al levita. Entonces, también es importante entender que diezmar no es un principio dependiente de la ley mosaica, como lo dice Hebreos 7, versículos 5 al 9, explica que el diezmo era practicado y honrado por Dios antes de la ley de Moisés. De igual manera, el principio de dar es el que debe de regular nuestro principio acerca de el honrar a Dios. El principio de dar, que se debería de dar con regularidad, que se debería de dar en una forma planificada, que se debería de dar proporcionalmente y que debería de ser también en privado. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4, debe ser generoso, dado libremente y dado alegremente. Segunda de Corintios 9. Algunos cristianos discuten contra el diezmo, a veces en base a intereses personales. Pero es importante entender que la Biblia sí nos insta a que se debe de dar proporcional. Deberíamos estar dando algo porcentualmente o en porcentaje. Un 10% es un buen punto de referencia y punto de inicio. Para algunos el 10% no es suficiente en absoluto. Para otros, en el tiempo presente, podría ser un 10% cada mes, un paso grande de fe, pero estamos hablando de que este es un principio establecido en la palabra de Dios. Si nuestra pregunta es, ¿qué tan poquito puedo dar y aún seguir siendo agradable a Dios? Nuestro corazón no está en el lugar correcto en absoluto. Deberíamos tener la actitud de un cristiano con su primer amor, que esencialmente dice, no estamos bajo el diezmo, podemos dar más. El manejo de dar y los aspectos financieros es un asunto espiritual, no es solo un asunto económico. Lucas capítulo 16, versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo que es verdadero?
Una vez cada 3 años, según las escrituras, nos dicen que el diezmo que era recolectado era distribuido no solamente entre los levitas, sino también hacia los pobres y los necesitados de Israel, según Deuteronomio 14, versículos 28 y 29. Hay probablemente pocas cosas peores que alguien apoyado por medio de regalos del pueblo de Dios y que sea flojo en su trabajo. Si un hombre está robando a su jefe porque es flojo y no hace el trabajo que necesita o le es requerido, ¿cuánto más un ministro del evangelio? Entonces, aquellos que son apoyados por medio de la dádiva del pueblo de Dios deben esperar que ellos no tendrán lo mejor de ambos mundos. Una persona que le sirve al Señor quizás no tenga las riquezas más grandes del mundo, pero tampoco estará del otro lado. Ellos no serían ricos en esta vida, sin embargo, ellos deberían de estar agradecidos, alegres, pero también cómodos. Está mal para la congregación mantener al pastor humilde por medio de la pobreza, así tan mal como para el pastor estar usando los regalos del pueblo de Dios para vivir por encima del pueblo de Dios. Después vamos a ver lo que es en el versículo 25 al 32, el diezmo de los levitas y de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era importante para los levitas aprender a ser dadores también. Solo porque ellos eran apoyados por medio de la dádiva del pueblo de Dios, no significa que ellos no necesitaban dar. Todos nosotros debemos aprender cómo ser dadores, porque nuestro Dios es un Dios dador y estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo y aprendiendo de su carácter para ponerlo en práctica también en nuestras vidas. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. No se nos dice si los sacerdotes debían diezmar de lo que recibían. Probablemente no lo hacían porque lo que pertenecía a los sacerdotes era considerado santo y no para ser usado por otros fuera de las familias sacerdotales. Este capítulo claramente muestra que la obligación de los israelitas de dar era mucho más que solo el diezmo, la dádiva del 10%. El israelita también tenía que dar primicias de toda su producción y el primogénito, según Números 18:15, de sus rebaños y manadas, porciones de cada uno que iba a los sacerdotes y a los levitas. El primogénito y las primicias eran dádivas riesgosas. ¿Por qué? Porque tu tierra quizás no produzca mucho más y tu vaca o tu oveja quizás no den otra vez a luz. Sin embargo, lo primero aún pertenecía a Dios y era dado a los sacerdotes. Dios prometió bendecir esta dádiva de las primicias y primogénitos en fe. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Realmente estas matemáticas no entran en nuestra lógica humana, pero lo que el Señor espera es ver la obediencia en nuestro corazón y las actitudes hacia lo que son los diezmos, las primicias y las ofrendas. Es difícil estimar exactamente qué tanto ascendían las obligaciones de primicias y de lo primogénito. Esto diferencia de familia en familia, pero lo real, la dádiva requerida de Israel iba más allá del 10% o del diezmo. Aparte de la dádiva requerida, a Israel se le pidió dar ofrenda de voluntad propia. Este capítulo habla de los sacrificios dados de buena manera, dice, de los cuales la ofrenda iba a los sacerdotes. Número 18, versículos 9 al 11. Este no era el final de las dádivas voluntarias de Israel. Ellos también fueron pedidos para dar para proyectos especiales como la construcción del tabernáculo en Éxodo 35, 4 al 9, y las dádivas de la voluntad propia al pobre. ¿Qué quería enseñar el Señor a través del sostenimiento de los levitas? Él quería enseñarnos a tener un corazón generoso para dar. Dar porcentualmente, dar sistemáticamente,
dar intencionalmente y nunca olvidarnos del pobre y del necesitado. Que el Señor nos ayude a poder entender que tenemos que aprender a ser obedientes, pero aprender a ser obedientes en los términos de Dios es dar esos primeros pasos de fe, poder hacerlo con alegría, poder hacerlo por obediencia y escuchar a la palabra del Señor, dejando que su palabra se cumpla en nosotros por generaciones y generaciones. Dios bendiga tu vida, te saludo y nos vemos para la próxima cápsula de números. Bendiciones.